8 décadas antes de Cristo, cuando Roma aún no era emperatriz del mundo, sino una república al borde del caos, nacía un niño bajo el signo del dios Marte. Su nombre, Marco Antonio, aquel que sin imaginarlo marcaría con fuego la historia del mundo antiguo. Hijo de una familia noble pero empobrecida, su cuna fue el mármol agrietado de una ciudad dividida por ambición. Mientras las columnas del Senado se llenaban de discursos, las calles se llenaban de sangre. Roma ya no era una madre, era un campo de batalla entre facciones hambrientas de poder. Su padre, Marco Antonio Crético, no fue héroe ni ejemplo. Se embarcó en campañas navales fallidas y huyó de sus responsabilidades como huiría de la muerte, dejando tras de sí un apellido manchado y una familia a la deriva. El joven Marco, desde muy temprano, supo que la gloria no se hereda, se conquista, y lo intentó todo. La juventud le ardía en las venas como vino caliente. Participó en carreras, fiestas, peleas, y también en las primeras conspiraciones de poder. Fue amado por unos, odiado por muchos, pero ignorado por nadie. Su carisma era su armadura, su voz su espada. La ciudad lo miraba con recelo y fascinación. Él no era un senador más, ni un militar común. Era algo distinto, algo que aún no tenía forma, pero que muchos temían. Y entonces, el destino le puso frente a un hombre que cambiaría su vida. Julio César, el conquistador de las Galias, el genio político, el nuevo sol de Roma. César no necesitaba aduladores, necesitaba guerreros. Y Marco Antonio fue, para él, más que un soldado. Fue un espejo joven de su propia ambición. En los bosques helados de la Galia, entre flechas y estandartes, Marco Antonio demostró lo que llevaba dentro: bravura, liderazgo, fidelidad ciega. Donde César avanzaba, él sangraba por abrirle camino. Donde el miedo paralizaba, él rugía. La guerra lo hizo, la guerra lo formó, y la guerra lo conectó con la única figura paterna que realmente respetó: César. Cuando regresaron a Roma, no regresaban como generales, regresaban como leyendas. Y como leyendas, no fueron bienvenidas. El Senado los miraba como amenaza. La vieja guardia temía que aquellos dos hombres, el veterano estratega y el joven fiero, destruyeran lo que aún quedaba de la República. Pero César, hábil como siempre, no lo puso al frente de legiones, sino al frente del pueblo. Lo nombró tribuno de la plebe, y con eso, Marco Antonio se volvió un canal entre las multitudes hambrientas y el poder absoluto. Era el brazo, la voz y el puño cerrado de César dentro del corazón de Roma. Pero nada dura para siempre, y Roma, como siempre, se preparaba para traicionar a sus propios hijos. En los idus de marzo, el Senado alzó cuchillos en lugar de manos, y el dictador cayó. Marco Antonio no llegó a tiempo, llegó al final. Lo único que pudo hacer fue gritar, maldecir, jurar venganza. Aquel día perdió a su mentor, pero encontró su causa. Ya no era el joven noble ni el oficial valiente. Aquel día, Marco Antonio se convirtió en el vengador de César, y comenzó su ascenso a un trono que aún no existía. Roma lloraba, pero lloraba en silencio. César estaba muerto. Aquel que había cruzado el Rubicón, conquistado las Galias y desafiado al Senado, yacía apuñalado en el suelo de mármol entre sus propios enemigos. Y Marco Antonio rugía, no por debilidad, sino por furia. Él, que lo había seguido en cada batalla, que lo había defendido ante las conspiraciones, que había creído en su visión, se encontraba ahora ante una Roma sin dueño y sin alma. Pero la muerte de César no fue el final, fue el inicio de una nueva guerra. Primero vino el discurso, la pieza de oratoria más ardiente jamás escuchada bajo los muros del foro. Antonio tomó el testamento de César, donde dejaba parte de su herencia al pueblo, y lo leyó en voz alta, bajo el sol,
frente a miles de ciudadanos aún temblorosos. La ciudad ardió, literalmente. Los conspiradores, que creían haber salvado a Roma, encendieron la chispa de su destrucción. Bruto, Casio y los demás asesinos huyeron. Sabían que Marco Antonio no perdonaría. Sabían que ahora él era la encarnación de la venganza. Pero la historia, como siempre, tenía otros planes. En escena apareció un nuevo actor, un joven desconocido, de apariencia tímida pero con el nombre más poderoso de Roma: Octaviano, hijo adoptivo de César, legítimo heredero. Y con él llegó la tensión. Marco Antonio era el guerrero, Octaviano el estratega silencioso. El primero, carismático, amado por las tropas. El segundo, calculador, respaldado por la legalidad del testamento. No podían compartir el sol, pero debían fingir que sí. Así nació el segundo triunvirato, una alianza incómoda, desesperada entre Marco Antonio, Octaviano y Lépido para perseguir a los asesinos de César. Tres hombres con ambiciones distintas, unidos solo por la sed de sangre, y la sangre llegó. Roma vivió una de sus épocas más oscuras, las proscripciones, listas negras de enemigos políticos, hombres y mujeres ejecutados sin juicio, propiedades confiscadas, amigos traicionando amigos, hijos entregando padres. Marco Antonio no dudó. Su antiguo enemigo, Cicerón, fue el más sonado de sus objetivos. El orador, símbolo de la República, cayó decapitado, su lengua cortada, sus manos clavadas en el foro. Un mensaje claro: el pasado había muerto. Con los asesinos de César muertos o acorralados, el triunvirato se repartió el mundo romano. A Marco Antonio le correspondió el este: Grecia, Asia, Egipto. Riqueza, poder, historia. Y fue allí, en el cruce entre el hierro y la seda, donde el destino volvió a poner a prueba su alma. En Alejandría, entre templos y perfumes, apareció ella, Cleopatra, la reina del Nilo, madre de un hijo de César, mujer de mirada afilada como una daga y voz suave como el río que gobernaba. No era solo belleza, era estrategia, inteligencia, manipulación y fuego. Marco Antonio, el general endurecido por la guerra, cayó ante ella como tantos otros. Pero lo suyo no fue solo deseo, fue pacto. Cleopatra le ofreció lo que Roma ya no le daba: devoción, y él a cambio le ofreció poder. Juntos formaron una alianza tan peligrosa como magnética, una pareja temida por senadores, por aliados y especialmente por Octaviano, porque Octaviano entendió mejor que nadie que Marco Antonio ya no era solo romano, era ahora algo más, algo que escapaba a su control. El joven heredero comenzaba a planear, a manipular, a sembrar dudas, y mientras Roma observaba, el conflicto inevitable se acercaba como tormenta. El triunvirato tenía fecha de caducidad. La paz era una ilusión, y el amor, en tiempos de ambición, siempre exige un precio. Roma estaba dividida. En apariencia aún era un imperio unido bajo el segundo triunvirato. Pero en las sombras, la desconfianza crecía como una serpiente bajo la toga. Octaviano, el heredero legítimo de César, no toleraba compartir el poder, y Marco Antonio, el guerrero conquistador del este, comenzaba a convertirse en algo que Roma no comprendía, ni perdonaba. Mientras Octaviano tejía alianzas y discursos en el Senado, Marco Antonio se perdía cada vez más en la majestuosidad de Oriente. En Alejandría ya no era un general romano. Era un dios entre templos egipcios, un amante consagrado por el Nilo, un monarca de otro mundo. Cleopatra lo rodeó de lujos, de incensos, de profecías y ceremonias. Lo vistió no como cónsul, sino como faraón, y él lo aceptó, porque en Egipto encontró algo que Roma le había negado: poder absoluto y amor sin condiciones. Juntos proclamaron a sus hijos como reyes de reinos aún por conquistar. Marco Antonio les dio tierras romanas. Nombró a Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César,
como legítimo heredero del legado cesariano, no a Octaviano, a Cesarión. Ese fue el error, o quizás fue la declaración de guerra. Octaviano no necesitó legiones todavía, bastó con palabras. En Roma, hizo circular el testamento secreto de Marco Antonio, donde éste dejaba su herencia a sus hijos con Cleopatra, donde confirmaba su vida en Alejandría, donde renunciaba en apariencia a Roma. El pueblo se indignó, el Senado se encendió, y Octaviano, el político silencioso, se presentó como salvador de la República frente a un traidor orientalizado. Fue la guerra total, año 31 a.C. Marco Antonio y Cleopatra, con su flota egipcia, se preparan para enfrentar a Roma. No hay más ambigüedades. Es Occidente contra Oriente. Es el águila contra el loto. Es César contra su sombra. El enfrentamiento final ocurre en Actium, una bahía griega donde los vientos y los dioses parecen callar antes de gritar. Las fuerzas de Octaviano, lideradas por su brillante general Agripa, bloquean la salida de la flota de Marco Antonio. Lo que debía ser un combate glorioso se convierte en una trampa naval. Cleopatra, temiendo la derrota, ordena a sus barcos egipcios retirarse, y Antonio, al verla huir, abandona la línea de batalla y la sigue. La flota se rompe. La moral se desintegra. Las legiones romanas que quedaban bajo el mando de Antonio se rinden días después. Actium no fue solo una derrota militar, fue la caída del mito. Octaviano no solo venció con espadas, sino con propaganda. Hizo circular imágenes de Antonio vestido como faraón, rodeado de eunucos, adorando dioses extranjeros. Lo convirtió en el enemigo de Roma, y en cambio, él mismo se mostró como restaurador del orden, heredero puro de César. Antonio, ahora sin ejército, sin senado, sin aliados, vuelve a Alejandría. La ciudad lo recibe como a un dios caído. Cleopatra lo abraza, no como reina, sino como compañera ante el abismo. Pero en Roma, el veredicto ya estaba dado. Octaviano cruzaba hacia Egipto, y esta vez no habría vuelta atrás. Alejandría, joya del Nilo, ciudad de faros eternos y sabiduría ancestral, se encontraba en silencio. No por paz, sino por expectativa. Roma venía, y con ella, la sentencia. Marco Antonio despertaba cada día como si aún fuera el general invencible de César, pero cada noche, la realidad lo abrazaba con garras heladas. Ya no quedaban legiones, ni aliados, ni caminos de regreso. Las noticias llegaban como cuchilladas, deserciones, rendiciones, promesas rotas. Octaviano avanzaba por Siria, por Judea, por las puertas del desierto, y no encontraba resistencia, porque ya no luchaba contra un ejército, luchaba contra un recuerdo. Cleopatra, que había visto nacer y caer dinastías, tejía planes desesperados, intentó negociar, envió mensajeros, incluso consideró entregar a Marco Antonio a cambio de salvar Egipto y a su hijo Cesarión. Pero ya era tarde. El tiempo se había inclinado definitivamente hacia Roma. Marco Antonio, entre la desesperación y la dignidad, decidió hacer lo único que aún podía: morir como un romano, como un soldado. Se atrincheró en Alejandría, reunió a los últimos hombres leales, paseó por los muros como si aún estuviera en las Galias, como si César aún viviera, como si el destino pudiera cambiarse con voluntad. Pero Octaviano no buscaba gloria en combate, buscaba cerrar la historia. Una mañana, entre confusión y rumores, Marco Antonio recibió una falsa noticia. Cleopatra había muerto. Sin pensarlo, sin esperar confirmación, se arrojó sobre su propia espada. Pero no murió al instante. Quedó sangrando, envuelto en agonía, y en medio del delirio, lo llevaron ante ella. Cleopatra no estaba muerta. Aún no. Lo vio llegar entre estertores. Lo abrazó, y por un instante, los dos que desafiaron al mundo quedaron solos, sin tronos ni coronas, solo piel, sangre y memoria. Marco Antonio murió en los brazos de Cleopatra, sin aplausos, sin senadores, sin estandartes,
solo con el silencio eterno que llega cuando se cae desde muy alto. Cleopatra entendió entonces que no habría negociación. Octaviano entró en Alejandría no como enemigo, sino como emperador. Su imperio había ganado sin necesidad de incendiar la ciudad. Intentó seducirlo, como lo hiciera con César, como lo hiciera con Antonio. Pero Octaviano no era un hombre, era una idea, fría, calculadora, imparable. Al saber que sería llevada a Roma como trofeo, como esclava, como pieza de espectáculo para el desfile del vencedor, Cleopatra hizo su última jugada. Se encerró en su mausoleo, se vistió con sus mejores galas, se maquilló como si asistiera a su coronación y pidió que le trajeran un áspid, la serpiente sagrada del Nilo. Con una mordida, terminó su historia. Una reina que no aceptó cadenas, una amante que desafió imperios, una mujer que eligió morir como vivió, siendo leyenda. Octaviano, al encontrarla muerta, no mostró furia, solo asentimiento. Sabía que había vencido, y que con esa muerte, Roma había vencido también al mundo antiguo. Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, fue ejecutado en secreto. Su existencia era demasiado peligrosa. Con él, moría la última posibilidad de una Roma alternativa, una Roma mestiza, una Roma oriental. Marco Antonio fue enterrado junto a Cleopatra, no en Roma, no en el Capitolio, sino en Alejandría, bajo tierra extranjera, lejos de los mármoles que lo vieron nacer. Murió sin corona, pero durante años, durante siglos, su nombre siguió vivo, porque fue más que un político, más que un amante. Fue el último romano que soñó con desafiar a Roma misma, y su sueño, aunque roto, aún resuena en las ruinas del mundo antiguo. Las arenas del tiempo no conservan todos los nombres. Muchos caen, se pierden, se diluyen en el polvo de los siglos. Pero algunos rugen incluso después de la muerte. Marco Antonio fue uno de ellos. Cuando Octaviano regresó a Roma, lo hizo como el amo indiscutido del mundo. El Senado lo recibió con ovaciones. Los ciudadanos lanzaban laureles a sus pies, y los templos se abrieron como si los dioses mismos celebraran su llegada. No era ya Octaviano, era Augusto, el primer emperador de Roma, el hombre que convirtió una república desgastada en un imperio eterno. Y sin embargo, en su sombra seguía el recuerdo de otro. Marco Antonio no tuvo estatuas, ni himnos, ni monedas, pero tuvo algo más peligroso: mito. Los años pasaron, las guerras cambiaron, nacieron nuevas generaciones que ya no recordaban los discursos del Senado ni las leyes de Cicerón. Pero en los cuentos, en las obras, en los teatros, Antonio y Cleopatra revivían una y otra vez, no como traidores, sino como amantes trágicos, como figuras malditas de un destino imposible. El nombre de Marco Antonio se convirtió en sinónimo de pasión, de lealtad, de desafío a lo establecido, porque fue el único que miró a Roma y dijo: no quiero tu corona, quiero tu alma. Fue el soldado que cruzó continentes, que bebió vino con los dioses y sangró con los mortales, que amó con brutalidad y luchó con nobleza. Fue fiel a César, incluso después de la muerte, y fiel a Cleopatra, incluso cuando el mundo entero le dio la espalda. Su vida fue un torbellino de glorias, errores y decisiones que cambiaron la historia. Se enfrentó a uno de los estrategas más fríos que el mundo haya visto, y perdió. Pero incluso en la derrota, se negó a arrodillarse. Roma lo quiso borrar, pero no pudo, porque su historia representaba lo que Roma temía: el hombre que seguía su propio camino, el que no obedecía la lógica del poder, sino el fuego del corazón. Y al final, eso lo convirtió en inmortal. Las generaciones futuras leerían su historia como leyenda. Shakespeare le daría voz en los teatros de Londres. Pintores lo retratarían cayendo sobre su espada. Compositores le pondrían música. Directores lo llevarían a la pantalla grande, porque Marco Antonio no fue solo un general, ni un político, ni siquiera solo un amante. Fue un símbolo de la humanidad en su estado más puro, grande en sus virtudes,
fatal en sus errores, épico en su caída. Quizás esa sea la verdadera victoria. No ser recordado como emperador, sino como hombre. Hoy su tumba está perdida, quizás bajo el agua, quizás bajo las arenas del Nilo, pero su historia sigue viva. Porque mientras se recuerde su rugido, Marco Antonio no habrá muerto.